Muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 12 de diciembre, desde las diversas regiones de nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Buenas Prácticas para la Integridad Pública, que se realiza en el marco de la Semana de la Integridad, organizada por la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tengo el grato honor de saludar a nuestras autoridades que nos acompañan en este importante evento. En primer lugar, saludar al doctor George Otsu Sánchez, secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, saludar a la doctora María Elisa Noaín Moreno, jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y a la licenciada Jimena Miroslava Pinto Lafuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de nuestro ministerio. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a la doctora María Elisa Noaín a compartir las palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, Doménico. Eh, Buenos días con todos y todos los presentes. Señor George Otsu Sánchez, secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señora Jimena Pinto Lafuente, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Estimados y estimados asistentes, representantes de la Cámara de Comercio de Lima, miembros del Poder Judicial, al presidente de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, funcionarios públicos, invitados y público en general que participa esta mañana en esta conferencia. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre buenas prácticas en integridad pública, organizada en el marco de la Semana de Integridad, un evento que reafirma nuestro compromiso colectivo con la integridad, la ética y la lucha contra la corrupción en nuestro país. La integridad pública no es solo un concepto abstracto, sino una práctica que construye confianza, fortalece nuestras instituciones y garantiza el uso adecuado de los recursos del Estado en beneficio de todos los peruanos. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entendemos que la integridad es la base sobre la cual se edifican los valores democráticos y hoy más que nunca es fundamental promoverla en todos los sectores de nuestra sociedad. Quiero destacar la presencia de dos instituciones fundamentales que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia: el representante de la Cámara de Comercio de Lima y el doctor Palacios del Poder Judicial, cuyas contribuciones esta mañana serán esenciales para consolidar una cultura de integridad. Por un lado, el sector privado, representado por la Cámara de Comercio, tiene también el desafío de incorporar la ética y la integridad en sus prácticas empresariales, garantizando que los mercados sean justos y transparentes. Y por otro lado, el Poder Judicial, que juega un rol sumamente importante en la defensa del Estado de Derecho, asegurando que nuestras leyes se apliquen de manera equitativa y que los actos de corrupción sean sancionados con firmeza. Hoy este espacio se convierte en un puente que conectará los esfuerzos tanto del sector público y privado en torno a un objetivo común: el promover buenas prácticas que fortalezcan la integridad en todos los niveles de nuestra sociedad. Las experiencias que compartiremos hoy a lo largo de esta jornada no solo serán ejemplos de éxito, sino también inspiración para seguir avanzando en este camino. Como jefa de la Oficina de Integridad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reitero nuestro compromiso en liderar estas iniciativas y de trabajar de manera colaborativa con cada uno de ustedes para construir un país más íntegro, donde la ética sea un valor transversal en nuestras acciones. Agradezco profundamente la participación en esta conferencia y los invitamos a reflexionar, a aprender y sobre todo a aplicar las ideas y buenas prácticas que hoy se compartirán. Solo con un esfuerzo colectivo podremos consolidar la cultura de integridad que desea el pilar del desarrollo sostenible de nuestro país. Sin más preámbulo, les doy nuevamente la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes, deseando que esta jornada esté llena de aprendizajes significativos y compromisos renovados con la integridad. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Elisa Noaín, jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, por su intervención. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor George Otsu Sánchez, secretario general de nuestro ministerio, que estará a cargo de brindar las palabras de inauguración de esta actividad académica. Adelante, doctor. Muchas gracias, Doménico. Muy buen día con todas, con todos que nos acompañan a través de la plataforma virtual. Estimada doctora María Elisa Noaín Moreno, jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia. Señora Jimena Miroslava Pinto Lafuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Estimados ponentes que nos van a acompañar esta mañana, gracias por su participación y la aceptación a la invitación hecha. Servidores, funcionarios de las diferentes entidades de nuestro país que nos van a acompañar también en esta mañana.
En la condición de secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un grato honor poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes en este importante evento académico, diseñado para explorar y reflexionar sobre las mejores prácticas en integridad pública. La integridad va más allá de ser un concepto ideal. Es el conjunto de valores que sustentan la transparencia, la ética y el compromiso, principios que fortalecen nuestras instituciones y las orientan hacia el servicio del bien común. Sin embargo, la integridad no debe quedarse solamente en palabras o intenciones. Es imprescindible que se traduzca en medidas tangibles, en políticas públicas que estén bien diseñadas y sobre todo en un cambio en la cultura de cada uno de nosotros que guíe las decisiones y acciones que tomamos en el ámbito público. Las presentaciones de hoy y que vamos a tener el gusto de poder escuchar han sido elaboradas con el objetivo de inspirar reflexión y acción. Nos van a acercar mucho más a las experiencias concretas que tienen otras instituciones distintas al Ministerio de Justicia y que han demostrado que es posible marcar una diferencia cuando se trabaja con determinación y con compromiso hacia la promoción de la integridad. Es importante subrayar que este trabajo no es un esfuerzo individual. Crear una cultura de integridad requiere colaboración, requiere de alianzas estratégicas y el compromiso activo de cada uno de nosotros. Podemos juntos construir un entorno más justo y transparente. Permítame concluir con una reflexión clave. La integridad no es un fin. La integridad es un camino que nos permite fortalecer la confianza ciudadana, mejorar la calidad de vida y sentar las bases para un futuro más equitativo y ético. De esta manera, con estas palabras, declaramos formalmente inaugurada esta conferencia, confiando en que será una jornada enriquecedora y un paso más hacia la construcción de un Estado más ético, transparente y comprometido con el bienestar de la ciudadanía. Muy buen día con todas y con todos. Agradecemos al doctor George Otsu Sánchez por su intervención y extendemos este mismo agradecimiento a nuestras autoridades presentes, de nuestro panel de ponentes invitados quienes estarán a cargo de conducir esta conferencia. Para cerrar este bloque inaugural, queremos invitar a nuestras autoridades y ponentes a una foto de apertura de nuestra actividad. En ese sentido, queremos pedirle que por favor miremos a las cámaras durante 3 segundos para poder tomar la foto correspondiente. 1, 2. Muchas gracias. Y de esta manera vamos a dar inicio al bloque académico, mencionando que nuestros expositores invitados contarán con 35 minutos de manera individual para desarrollar su ponencia. Al finalizar la misma, daremos paso a una breve ronda de preguntas y, de ser el caso, para los participantes deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. En ese sentido, y para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar al doctor Roberto Alejandro Palacios Brown, quien es un destacado profesional con una sólida formación académica y amplia experiencia en el ámbito jurídico. Es doctor en Derecho Constitucional y magíster en Derecho Civil Empresarial, ambos grados obtenidos en la Universidad Privada Antenor Orrego, además abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Así también ha complementado su formación académica con una destacada trayectoria en capacitaciones especializadas, cursando diversos programas y diplomados en reconocidas instituciones nacionales como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de San, entre otras. Así también ha enriquecido su perspectiva internacional a través de un curso sobre derechos humanos en la Fundación Friedrich Naumann en Alemania. Actualmente, el doctor Palacio se desempeña como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Y para nosotros, por supuesto, es un honor poder contar con su presencia en calidad de ponente. Lo dejamos con el uso de la palabra. Adelante, doctor Palacios. Muy buenos días con todos y todas. Un saludo a la doctora María Noaín Moreno, jefe de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, a la doctora Jimena Pinto, directora general del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, al señor secretario general del Ministerio de Justicia, doctor Otsu Sánchez. Y agradecido por la invitación que nos han cursado para conversar acerca de las buenas prácticas que se vienen implementando para fortalecer la cultura de la integridad.
Me voy a asistir con un PPT, pero quisiera hacer una reflexión sobre el derecho y la ética y la cultura de integridad. Cuando hablamos del derecho, debemos reconocer de que ha habido una transformación en la concepción misma del derecho como en su finalidad. Por ejemplo, se decía que el derecho es lo que la norma establece o lo que dice la ley, de tal forma de que el derecho establece los límites a las acciones humanas a través de la ley. La ley es el límite del poder. Esto tiene que ver con la concepción del Estado legal de derecho. Siendo un gran avance en su época el de establecer límites al ejercicio del poder a través de la ley, queda claro que resulta insuficiente. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial en que se le dio otra concepción al derecho, en la que incorporan principios y valores. Y decimos de que el derecho no solo son las normas jurídicas, sino que el derecho también son principios y valores. Creo yo que esta es una gran transformación. El considerar que el derecho no solo son normas jurídicas, sino que tienen un soporte principista y valorativo. Y esto tiene una incidencia importantísima en la forma de ejercer el derecho, en la forma de decir el derecho. Pero también, y ahí se cruza con la ética, por supuesto, pero también debemos considerar que el derecho ha sido concebido tradicionalmente como una forma de resolver los conflictos, de satisfacer las necesidades sociales. Y lo hacen a través de las decisiones judiciales, entre otros mecanismos. Pero ¿qué tanto el derecho está cumpliendo esa tarea? De ser un componedor de los conflictos sociales. ¿Qué tanto el derecho está cumpliendo la tarea de ser un pacificador de las relaciones sociales? ¿Y qué tanto el derecho se está anticipando a los problemas, a los conflictos? ¿Y qué tanto los mecanismos e instrumentos que utiliza el derecho son eficientes para el logro de la justicia, para la realización de la justicia? Entonces, estos cambios en la concepción del derecho, en la forma como debe entenderse lo que es el derecho, tienen una íntima relación con el tema de la ética, con el tema de la integridad. Ya hace muchos años, el profesor peruano y maestro Carlos Fernández Cesareo nos hablaba de la teoría tridimensional y decía que el derecho es hecho, es norma, pero también es valor. Y que uno de los valores más importantes tienen que ver con la persona humana,
con el ejercicio de su libertad, porque el derecho en sí es libertad. Y lo que se busca es garantizar la libertad. El profesor argentino Rodolfo Luis Vigo, cuando nos habla de la ética y el derecho, hace referencia que la necesidad y justificación de las diferentes profesiones responden a que ellas proporcionan ciertos bienes en beneficio de la sociedad y sus integrantes. Miren lo que nos dice el profesor Vigo. La justificación de las profesiones tiene que ver con la proporción de ciertos bienes que satisfagan las necesidades de la sociedad. Y en el caso de los abogados, en el caso de los juristas, ¿qué bien proporcionan? ¿Qué beneficio es el que la sociedad les exige? Entiendo que es la justicia. Y la justicia es un valor. Y la justicia, en el caso del Poder Judicial, la materializan los jueces cuando dicen el derecho, cuando administran justicia. Entonces, creo que era necesario e importante tener en cuenta esta concepción acerca del derecho y cómo es que se entrecruzan con la ética, con la integridad. He escuchado también de manera reiterada las palabras cultura de integridad. Entendería yo que la cultura no solamente son los conocimientos, las creencias, las aspiraciones, sino que tienen que ver con hábitos repetitivos, pero buenos, que buscan alcanzar la integridad. Y la pregunta que me planteo es, ¿qué tanto hemos avanzado en cimentar en nuestra sociedad la cultura de integridad? Si entendemos que la integridad es la suma de diversos valores, el valor de la honradez, de la puntualidad, de la responsabilidad, del respeto, de la firmeza, de la congruencia, de la confianza. Creería que tenemos aún una tarea pendiente, pese a los esfuerzos que cada una de las instituciones estamos realizando. Basta con revisar el porcentaje de confianza ciudadana en sus instituciones para darnos cuenta de que el nivel de credibilidad, de confianza, de legitimidad está en un porcentaje bastante deprimido. Y algo tenemos que hacer para generar esa confianza, que es una manifestación de la integridad. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la cultura de integridad? ¿Qué es lo que debemos insistir para que en nuestras instituciones se internalice la cultura de la integridad?
cómo revisar las políticas públicas sobre integridad para que éstas realmente se implementen y generen valor público. Esto es, en qué medida la intervención íntegra del Estado a través de sus instituciones le cambió la vida al ciudadano. Pues que con esos niveles de confianza o con los problemas de corrupción, consideramos de que le cambió la vida al ciudadano. ¿Cómo es que están funcionando las comisiones de integridad en las diferentes instituciones del Estado? ¿O es que solamente son buenas intenciones? ¿Cuáles son los cambios que se están operando? Yo sé que hay muchos esfuerzos. Yo sé que hay mucho avances, pero es necesario comunicarlos. Es necesario que la ciudadanía entienda por qué es importante fomentar la cultura de integridad. ¿Y qué significa ser íntegro? Porque a veces parecería una palabra hermosa, pero vaciada de contenido. Pero si les decimos que la integridad se manifiesta a través de la coherencia, de la verdad, de la honradez, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la confianza, del respeto, de la firmeza, y vamos ejemplificando cada una de estas manifestaciones de la integridad, el ciudadano va a entenderlo mejor. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial tiene en funciones poco más de un año, 15 meses. Y la ANC, como la conocemos, realiza el control funcional de los jueces, a excepción de los supremos, y de los auxiliares jurisdiccionales. Pero el control funcional, y aquí viene una parte importante, que ejerce la Autoridad Nacional de Control, no solamente es ex post, después de una conducta infractora para ejercer la potestad sancionadora, sino que también es ex ante. Y eso es prevención. Eso es sentido de anticipación. Y es en esa función, sin descuidar las otras, de supervisión, de inspección, de investigación, de instauración de procedimiento disciplinario e imposición de sanción, a la que le estamos poniendo un énfasis importante: la cultura de prevención. Pero como toda institución, tenemos una base no solamente normativa, que es la ley de creación de la Autoridad Nacional de Control, en la que se establecen nuestras funciones, nuestras competencias, nuestra organización. También tenemos una filosofía, y esa filosofía tiene que ver con el reconocimiento de principios, de valores y de actitudes. Dentro de nuestros principios, consideramos que lo más trascendente, lo más importante, es la persona humana, la primacía de la persona, el respeto de su dignidad, la garantía de sus derechos fundamentales. No son las cosas, no son las estadísticas, no es la productividad, es la persona humana. Principios como el de identificación institucional, sentido de misión, orientación al usuario. Nuestros valores, la confianza, responsabilidad, honestidad, transparencia, la democracia,
que, por cierto, la cultura de integridad la fortalece. Y las actitudes, siempre debemos estar abiertos al diálogo. Siempre debemos estar atentos a los intereses de la ciudadanía. Y para eso es importante su participación, la apertura al cambio, la capacidad de autocrítica y el sentido de anticipación, que es muy importante. Solamente lo menciono. Los ejes estratégicos que tenemos como Autoridad Nacional de Control. Una cultura controladora preventiva, eficaz y oportuna. Un marco controlador basado en buenas prácticas, análisis e investigación. La participación ciudadana, transparencia y rendición en base a resultados. Como podrán percibir, hay conceptos que tienen que ver con la cultura de integridad, como la transparencia, la rendición de resultados. El otro eje es el fortalecimiento y desarrollo de las tecnologías, de la información, una gestión basada en procesos, innovación y mejora continua. Pero me gustaría compartir con ustedes lo que estamos realizando. He dicho que estamos exponiendo especial énfasis a la cultura de prevención. Por supuesto, sin descuidar la firmeza de nuestras decisiones cuando se tengan que imponer medidas disciplinarias por inconductas funcionales. Esto no está reñido con la prevención. Pero la prevención la estamos desarrollando de manera concurrente a través de varios instrumentos, procedimientos o mecanismos. Las visitas judiciales, el módulo itinerante móvil, la publicidad de las resoluciones que resuelven los procedimientos disciplinarios, la defensoría del usuario judicial, la capacitación en ética judicial e integridad, la predictibilidad de nuestras decisiones a través de los plenos, entre otros. Y si esos son nuestros ejes y estos son los mecanismos que estamos utilizando para la prevención, tenemos ya algunas evidencias. Y una de ellas tiene que ver con la promoción de la cultura del reconocimiento, que posibilite incentivar, reconocer y difundir las buenas prácticas que realizan las 34 oficinas descentralizadas a nivel nacional de la Autoridad Nacional de Control. Con 3 enfoques: el enfoque preventivo, el enfoque funcional y la gestión administrativa. Y hace menos de un mes se ha premiado a la SODAN, a las oficinas descentralizadas de la Autoridad Nacional de Control, que han implementado buenas prácticas en el servicio de control. La oficina de control de Tacna, de Puno, de Ancash, fueron las que se llevaron los primeros lugares. Y qué buenas prácticas fueron las que implementaron las oficinas descentralizadas. Una que me llamó mucho la atención por su poderoso mensaje.
Hay una palabra que siempre está presente en los discursos, el tema de la inclusión social. Pero claro, la inclusión parte del reconocimiento de que somos un país diverso, parte de reconocernos que no somos iguales en oportunidades y parte de reconocernos de que existen brechas sociales y tecnológicas que cubrir. Y es justo en estas brechas sociales, tecnológicas, económicas, culturales, es que se implementó la recepción de quejas en idioma originario. Tal vez desde una perspectiva costeña lo veamos distante esta propuesta de recibir quejas en idioma originario. Pero desde una perspectiva de regiones donde hay ciudadanos que tienen como lengua principal, materna, el quechua u otras, creo que es importante incluirlos. Y la ANC viene recepcionando quejas en idiomas originarios. Y para ello se han establecido formatos en ese idioma, un video educativo en ese idioma. Yo creo que es una buena práctica, porque es reconocer nuestras diferencias, es cerrar brechas y es acortar desigualdades y generar igualdad de oportunidades. Porque todo ciudadano que se vincula de alguna manera con la administración de justicia, lo que persigue es eso, justicia, que se resuelva sus conflictos aplicando el derecho y sus principios y valores. Y una de las barreras que tienen es el idioma. Por eso es que se instauró como una buena práctica la recepción de quejas en idioma originario. Más allá del mandato legal imperativo de que debe ser así, acá hay una buena práctica que se viene realizando y se viene ejecutando. Y esto nació de oficinas descentralizadas de Puno, de Ancash, que son donde hay un porcentaje de ciudadanos que hablan el quechua o el aymara. Otra buena práctica que se enmarca dentro de la cultura de prevención también tiene que ver con la unidad de atención de quejas itinerantes. ¿Cómo acercamos a la población el servicio que presta la Autoridad Nacional de Control? ¿Esperando que los ciudadanos vengan y formulen sus demandas, sus quejas, sus denuncias? ¿O yendo a ellas con una labor pedagógica, pero también ofreciéndoles nuestros servicios? Y para eso es que se instituyó y está en funcionamiento la unidad de atención de quejas itinerantes. ¿Y en quién se pensó? En las personas menos favorecidas, en las personas que necesitan ser incluidas, en las personas que sientan que el Estado existe y que existe para servir y para alcanzar un fin público y satisfacer una demanda pública. Para el caso, el acceso a la justicia.
Esta unidad de atención de quejas itinerantes atiende a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a las personas con discapacidad, en situación de pobreza o residentes en zonas alejadas. ¿Y qué es lo que busca? ¿Será acaso atender a la población y recibir sus quejas y denuncias y que sirvan para una estadística y olvidarnos de esas quejas y denuncias? No. Esta unidad móvil está dotada con la tecnología suficiente y gracias a la informática, a las tecnologías de la información, podemos acceder a verificar el estado del expediente o el estado de su queja. Y tenemos también la posibilidad de comunicarnos, respetando la independencia, por supuesto, de los órganos jurisdiccionales, para que pueda ser atendido el requerimiento cuando se trata de un retardo, de una mora en la resolución de un conflicto que está en sede jurisdiccional. El WAKI, la Unidad de Atención de Quejas Itinerantes, que es una buena práctica puesta al servicio de la población para que ésta pueda acceder a los servicios de justicia. Y eso tiene que ver con integridad, por supuesto. Es el respeto al ciudadano. Es la confianza del ciudadano en sus instituciones. Otra buena práctica de acercamiento a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad tiene que ver con la recepción de quejas en establecimientos penitenciarios. Les decía que el principio rector de la Autoridad Nacional de Control es la primacía de la persona. Y el hecho de que una persona esté privada de su libertad no significa de que carezca de dignidad o que no tenga derechos fundamentales. Los tiene y debemos garantizarlos. La ANC del Poder Judicial va a los establecimientos penitenciarios, se reúne con los delegados, escucha sus demandas y las canaliza dentro de sus competencias para que puedan ser atendidas. Nuevamente, inclusión, respeto, confianza en las instituciones. Y por supuesto tiene que ver con la firmeza. Estas son algunas de las prácticas que venimos desarrollando, entre otras como las visitas judiciales que se hacen a los diferentes órganos jurisdiccionales, que buscan no solamente identificar inconductas funcionales para sancionar, no. Lo que buscamos también es prevenirlas. Y ahí viene un tema que es importante destacar, y con eso voy terminando. La integridad, y lo he escuchado en las presentaciones que han realizado, tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿Cómo transparentamos la labor de la Autoridad Nacional de Control? Publicitando lo que hacemos, poniendo a disposición cuando las sentencias estén consentidas o tengan firmeza, las decisiones que resuelven los procedimientos administrativos disciplinarios. Y esa publicidad va a tener una función también pedagógica y también para desincentivar conductas que son contrarias a la norma, porque van a saber que si realizo tal o cual conducta o verifico tal o cual conducta, va a ser merecedora de un reproche,
disciplinario y de una sanción. Una labor pedagógica, una labor de desincentivación, desincentivar malas praxis. Y lo otro tiene que ver con la predictibilidad. Esto se asocia con el tema de la seguridad jurídica. ¿Qué garantía tienen los ciudadanos de saber que su queja va a ser resuelta de tal o cual manera y no va a haber una diversidad de criterios dependiendo del juez de control que las evalúe, que las califique o que decida? Respetando la independencia, hemos tenido nuestro segundo pleno de jueces de control que lo que busca es uniformizar criterios que permitan una mayor seguridad jurídica, predictibilidad, pero también confianza ciudadana. Y finalmente, el tema de la rendición de cuentas o la rendición. Los funcionarios públicos, no solamente por mandato de ley, estamos obligados a rendir y a transparentar nuestras acciones. Por eso es importante rendir cuentas a la ciudadanía. Los informes de gestión, que los publicamos en nuestra página web, para que sepan lo que se hizo y lo que se dejó de hacer y lo que se quiere lograr. Pero también tenemos un espacio para la participación ciudadana y se ha instaurado lo que se denominan las mesas de trabajo por la transparencia, eficiencia y eficacia en la administración de justicia. La sociedad civil necesita ser escuchada y las instituciones necesitan de la sociedad civil, de la participación ciudadana, para saber cuáles son sus demandas y lograr legitimidad de nuestras acciones. Estas son algunas de las buenas prácticas que se alinean a la cultura de integridad que queremos fortalecer y desarrollar en la Autoridad Nacional de Control. Creo, y soy un convencido en ello, que una parte importante en la función pública tiene que ver con la humanización y el respeto hacia todas las personas, en especial a las menos favorecidas. Muchas gracias. Agradecemos la presencia y la ponencia, por supuesto, del doctor Roberto Palacios Brand, justamente también por dar a conocer cuáles son las buenas prácticas que vienen trabajándose desde la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial. Vamos a pasar a una breve ronda de preguntas y queremos comenzar con la siguiente. ¿Cuáles considera los desafíos más importantes que presenta la Autoridad Nacional del Control justamente en la lucha contra la corrupción? Bueno, los desafíos más importantes es alcanzar legitimidad y confianza ciudadana. Y eso lo vamos a alcanzar cuando la ciudadanía perciba que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial es un instrumento para fortalecer el sistema de justicia y que tiene la firmeza para combatir inconductas funcionales u actos de corrupción, pero que también alienta la cultura de prevención. Perfecto, muchas gracias por la respuesta.
La siguiente consulta que nos realizan es, ¿cómo cree que contribuye o puede contribuir la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial a fortalecer la cultura de integridad en esta misma institución? Bueno, yo creo que la cultura de integridad, la podemos fortalecer y de alguna manera contribuir cuando hagamos nuestros los valores que la contienen: el respeto, la puntualidad, la honradez, la firmeza, la congruencia. Y eso depende de cada funcionario y servidor público. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Tenemos la siguiente consulta. ¿Cuál considera que son justamente entre las buenas prácticas que había mencionado, quizás otros mecanismos importantes que implementa también la Autoridad Nacional de Control, justamente para ver el tema de la prevención, ¿no? Y, y buscar supervisar o prevenir las malas prácticas dentro de las instituciones, ¿no? En este caso del Poder. Yo creo que son varias, ¿no? Tal vez una que dejé de mencionar tiene que ver con la presentación de las declaraciones juradas, ¿no? Y la obligación que tienen los jueces de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales cuando hay una variación del 20% de su patrimonio, ¿no? Y yo creo que es una fiscalización muy importante que tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿no? Y con la transparencia. Perfecto. Y cerramos con esta última consulta. ¿Cuáles cree que son los resultados más importantes o más relevantes que ha obtenido la ANC en su etapa de funcionamiento de creación, ¿no? De funcionamiento en estos 15 meses. Sería muy pretencioso y ambicioso, ¿no? Hablar de cuáles son los logros que se hayan podido conseguir. Más bien, yo lo pondría a la inversa, ¿no? Tenemos muchos retos. Y el reto principal es ganarnos la confianza y la credibilidad ciudadana. Confíen en sus instituciones. Estamos empeñados en hacer las cosas correctas y bien. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Agradecemos por justamente por ayudarnos a realizar esta ponencia bastante importante y compartir las buenas prácticas que viene trabajando la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para fortalecer y seguir promoviendo la integridad pública en nuestro país. Indicamos también que por temas de tiempo no vamos a poder hacer más consultas al doctor Palacios, pero le agradecemos por su tiempo y el espacio permitido para realizar esta ponencia. Vamos a seguir y vamos Muchas a gracias a continuar. cada uno de ustedes. Vamos a continuar esta ponencia indicando que el doctor Palacios no nos va a poder acompañar por temas de agenda, así que le agradecemos nuevamente por su disposición de participar en esta importante conferencia sobre buenas prácticas para la integridad. En ese sentido, vamos a continuar con la siguiente presentación y queremos invitar justamente al señor Hernán Lanzara Lostonau, quien es un profesional con más de 40 años de experiencia en asuntos corporativos, relaciones institucionales y gubernamentales, responsabilidad social y comunicación corporativa, especializado en relaciones con grupos de interés y gestión de asuntos sociales, políticos y reputacionales en Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Actualmente primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la misma institución y presidente del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity Perú, vicepresidente también del Patronato Peruano de la Música. Bienvenido, doctor Hernán. Muchas gracias por su disposición de poder estar en esta ponencia y lo dejamos en el uso total de la palabra. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias Doménico. Agradezco la invitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para poder compartir con todos los participantes las experiencias y en particular una de las acciones que nosotros venimos desarrollando desde la Cámara en términos de promover una cultura de integridad. Además, ha sido muy interesante escuchar al doctor Roberto Palacios con su excelente presentación, que también me ha ayudado a comprender mucho más la labor que vienen desarrollando desde la Autoridad Nacional de Control. Bueno, como ya conocen ustedes, mi nombre es Hernán Lanzara. Yo, además de ser vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, primer vicepresidente,
tengo el encargo de conducir la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima, en la que soy presidente. Y por este año, y imagino que hasta marzo del año 2025, se me ha encargado la presidencia del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity, que es una iniciativa de GIZ y el gobierno alemán para promover entre el sector privado la adopción de buenas prácticas en materia de integridad. Así que dicho esto, voy a contar con el apoyo de Cristina Luna, entiendo, para que me pueda ayudar con las filminas, y quisiera empezar un poco comentándoles sobre la Cámara de Comercio de Lima. La Cámara de Comercio de Lima es una institución que nace el 20 de abril de 1888, este, poco después de concluida la Confederación del Sur de la guerra con Chile. El país había quedado devastado, con una economía, por supuesto, quebrada, con serios problemas de gobernabilidad y con mucha desesperanza y mucho desaliento. No sé si pudiesen pasar al siguiente chart, y en todo caso continúo, ¿no? Desde ese momento, la Cámara de Comercio, entendiendo, como lo entendemos ahora, que más que empresarios somos ciudadanos, asumimos un rol de liderazgo para poder colaborar en el proceso de reconstrucción nacional. Y tal vez así que nuestros dirigentes más preclaros, varios de ellos presidentes de la Cámara, llegaron a ocupar importantes puestos en el Estado para tratar de sobrellevar y sacar adelante al país. El primer caso fue del primer presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Correy Santiago, que fue ministro de Hacienda, pero la mayor expresión de esta voluntad de servicio del empresariado por el país fue la persona de Manuel Candamo, que llegó a ser presidente constitucional de la República a partir del año 1903. Desde ese momento, desde esos años iniciales de la Cámara, hemos venido procurando contribuir al desarrollo del país con distintas iniciativas. No me voy a extender mucho en esto, pero sí quisiera comentar de algunos aportes que la Cámara hizo en su momento y que se constituyeron luego en importantes instituciones de la conducción nacional, y por ello también el compromiso de la Cámara con la institucionalidad. En el año 1905, la Cámara creó, junto con otras instituciones, la Caja de Depósitos y Consignaciones, que luego fue el punto de partida para el Banco de la Nación. Y en 1928 también contribuimos creando la el registro de letras y protestos y moras, que luego se constituyó en el Registro Nacional de Protestos, ¿no? Eh, Parece que hay un problema con la corrida de la presentación, pero voy a seguir avanzando y ojalá en algún momento pueda arreglarse este tema. Eh, Decía entonces que gracias, ya estamos viendo algunas de las imágenes. Estos aportes de la Cámara, entre muchos otros que se han venido dando a lo largo de estos más de 130 años que tiene la Cámara fundada, y que últimamente se han venido representando, graficando en aportes concretos sobre determinadas políticas públicas que creemos que el Perú debe adoptar, sobre todo en medio de la situación de crisis que venimos afrontando ya en el último decenio, por llamarlo de una manera, ¿no? Es el compromiso y el resultado de una institución que no solo mira por el principal objetivo y originario, que era el de agrupar a los empresarios y generar espacios y generar un escenario adecuado para el desarrollo de los negocios, sino también el de presentar aportes que sean importantes para el desarrollo de la nación. Nuestra Cámara es una institución que se presenta, aunque está constituida en Lima y se llama Cámara de Comercio de Lima, agrupa a más de 10.000 asociados a nivel nacional. Principalmente nuestros asociados están integrados por micros, pequeñas y medianas empresas, aunque también la gran empresa forma parte de nuestra institución. De hecho, mi vinculación con la Cámara de Comercio fue cuando yo me desempeñaba al frente de una dirección en Coca-Cola Company.
y a través de esa vinculación que se dio en los años, en fines de los años 1990, comencé a comprender y a entender la trascendencia de la labor que la Cámara viene cumpliendo y que ahora viene brindando servicios a estos 10.000 asociados, pero también contamos con distintos espacios vinculados para, por ejemplo, el centro de arbitraje, para poder brindar una solución rápida a distintos conflictos que se presentan en el ámbito empresarial. Tenemos institutos de capacitación y educación. Tenemos 350 colaboradores que en 5 sedes brindan apoyo a estas empresas asociadas. Y parte de esa presencia y ese involucramiento con el quehacer nacional y global, porque además formamos parte de la Cámara Internacional de Comercio y tenemos relaciones con varias instituciones de fuera, es seguir por aquello en lo que el mundo está preocupado. ¿Y qué es lo que le preocupa al mundo, entre otras cosas? Le preocupa la corrupción, ¿no? Si nosotros revisamos el mapa que nos presenta el último índice de percepción de la corrupción que elaboró Transparency International, podemos ver que Perú no está en una muy buena posición respecto a la percepción que los propios ciudadanos tenemos sobre la corrupción en nuestro país. Eh, Luego de hacer foco en América Latina, ahora deberíamos estar viendo además un mapa sobre América Latina. Veremos que si bien el promedio de percepción de corrupción en América Latina es del 43% promedio, el Perú solo alcanza un 33%. Es decir, estamos por debajo del promedio. Y en lugar de estar más cerca de los países que tienen menor índice de corrupción, que son Canadá, Uruguay y Barbados, ¿no? Estamos más bien más cerca de países como Venezuela, Nicaragua y Haití, que ocupan el último lugar en la escala, ¿no? Y si además de ver de qué nos preocupamos los peruanos, vamos a poder revisar que según la encuesta de Ipsos, ¿qué le preocupa al mundo? Y revisando las cifras que competen a Perú, uno de los principales problemas que le preocupa a los peruanos en términos de corrupción política y financiera es, por supuesto, la falta de integridad y la falta de transparencia. El Perú, los ciudadanos han votado un 49% el índice de preocupación por el tema de la corrupción. Los países que están con mayor índice de preocupación son Indonesia, Hungría, inmediatamente venimos nosotros, y luego Malasia con 47%. Por supuesto que los países donde hay menor preocupación por la corrupción son aquellos que a su vez ocupan los primeros lugares en el índice de percepción de Transparency International, como por ejemplo los Países Bajos, Singapur, Francia. Y si miramos además lo que se refleja en las encuestas que nos ha dejado el último CADE, ¿no? En donde se le consultó a los empresarios qué era aquello que les generaba mayor preocupación. Los dos principales problemas eran corrupción, con un 83%, y la delincuencia y falta de seguridad, un 82%. Es importante señalar que el nivel de preocupación por el tema de corrupción, si bien se ha reducido, porque el año 2023 alcanzaba 88% y en el año 2022 el 89%, y ahora está en un nivel de 83%, muy pocos puntos por debajo, igual sigue siendo el primer problema por el cual los peruanos y los empresarios peruanos en este caso manifiestan preocupación. Y si ahondamos un poquito más y vemos qué es lo que más le avergüenza a los peruanos, de acuerdo a Perú 21 e Ipsos, que hicieron una encuesta en julio del año 2024, lo que más le avergüenza a los peruanos es la corrupción, con un 57%, luego sigue la delincuencia con un 52%, la falta de justicia 41%, los políticos 38%, el nivel educativo 20%, el narcotráfico 18%,
la pobreza y la discriminación también con 18%, la desigualdad 16% y los conflictos sociales con un 15%. Frente a este escenario, ¿qué es lo que desde la Cámara hacemos para enfrentar el reto de falta de integridad? Nosotros, por nuestra propia naturaleza, atendemos a distintos públicos. Tenemos nuestro público interno, que son nuestros propios asociados, en los cuales procuramos e incentivamos que permanentemente estén al tanto y puedan hacer sus declaraciones de intereses, integrar a su organización códigos de ética, que asuman compromisos de integridad, y esto se hace no solamente a nivel individual de empresas, sino en nuestra organización. Nosotros tenemos 16 gremios que agrupan a las empresas por su actividad económica, y en estos 16 gremios procuramos que se adopten estos compromisos de integridad. Promovemos e impartimos todo lo que tiene que ver con la certificación para el cumplimiento, programas de compliance, eh, y así también tratamos de que se establezcan programas de cumplimiento en materia de competencia. Eso en el ámbito interno, que involucra a nuestros asociados, pero también a nuestros colaboradores, porque la Cámara es una de las pocas instituciones a nivel Latinoamérica que tiene certificados sus procesos de transparencia y cumplimiento por organizaciones de tipo internacional. Y en lo que se refiere a los públicos más que son externos, como por ejemplo el resto del sector empresarial o la sociedad en general, tenemos una participación muy activa con otras instituciones, tratando de promover algunas acciones que promuevan la instalación de una cultura de integridad. Trabajamos desde hace un buen tiempo con otras organizaciones empresariales en el seno de la Comisión Alto Nivel Anticorrupción. Recientemente hemos sido incorporados al Consejo Consultivo de Alliance for Integrity, en donde formamos parte de esta organización y promovemos distintas buenas prácticas para que sean adoptadas por el sector empresarial, pero también desarrollamos un trabajo de colaboración vis a vis con algunas instituciones, principalmente del sector empresarial, y que están vinculadas también a las iniciativas y trabajos que se desarrollan desde la Secretaría de Integridad Pública. Y en lo que se refiere a la sociedad civil, tenemos varios acuerdos y de colaboración, y trabajamos y desarrollamos trabajos muy importantes, no solo con la Secretaría de Integridad Pública, sino también, por ejemplo, con Proética, con Empresarios por la Integridad y por otras iniciativas que buscan promover la adopción y la instauración de valores y códigos de ética en las personas, en las organizaciones y en las empresas. En lo que se refiere a la comunidad y a la sociedad en general, uno de los temas que me voy a ocupar con un poco más de detalle tiene que ver con ello, porque entendemos que así como tratamos de generar mejores empresarios y que cada vez sean menos aquellos que se manejan no de manera ética y alineada con lo que es la transparencia y la integridad, también apostamos porque podamos tener contrapartes en el Estado de mejor preparación y con mucho más formación desde el punto de vista ético. Por ello, hemos lanzado, apostando además por el tema jóvenes, un programa que se llama Semillero de Formación de Futuros Funcionarios y Servidores Públicos, del cual me voy a ocupar un poquito más adelante, pero también siempre apostando por la juventud y pensando en la nueva generación de empresarios y de profesionales que el Perú necesita con valores éticos. Hemos lanzado Generación F, que también es una iniciativa que apuesta por los empresarios y por los emprendedores jóvenes y por los jóvenes profesionales que una vez ya han dejado la universidad, quieren asumir una posición de trabajo por el país y de liderazgo, y generar un cambio apoyando la renovación del liderazgo empresarial, pero ¿por qué no también del liderazgo en distintas organizaciones sociales y también partidos políticos? Y lo otro que hacemos es apoyar a distintos aliados y en sus iniciativas, gracias a esta voluntad que se ha manifestado últimamente por parte de distintas organizaciones, la academia, el sector empresarial y la sociedad civil, vienen desarrollando
para poder lograr compartir buenas prácticas, generar buenos hábitos y sobre todo ya si vamos a una etapa un poco previa a generar un cambio en la infancia y en la niñez. Lo que se puede hacer una vez que los niños están en el colegio o ya ingresaron al sistema educativo, va a ser más fácil instaurar y poder construir un cambio de hábitos o la incorporación de buenas conductas éticas, sobre todo si es que desde el hogar se promueve estas. Si es que desde el hogar comenzamos a cambiar un poco el chip y dejamos de celebrar la viveza criolla, aquello que es sacar la vuelta al amiguito, al compañero, hacer la trampita, saltarse la cola, y que muchas veces son celebrados por nuestras familias o por el entorno social en el cual nosotros frecuentamos. Para los que tal vez peinan canas como yo, podrán recordar que había una publicidad que, si no me equivoco, la hacía en su momento la SUNAT, que era la de Pepe el Vivo, ¿no? Esa cultura de Pepe el Vivo, esa cultura de ver que va más allá de usar el ingenio para encontrar soluciones, sino que use el ingenio para hacer la trampa y para tratar de sacar ventaja de los demás. Eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar. Y una buena parte de lo que podemos hacer ahí tiene que ver precisamente lo importante que es contar con un adecuado servicio civil y por ello que también estamos nosotros involucrados con este programa de semillero. Y me gustaría compartir con ustedes, ojalá que nos ayude la tecnología, qué es lo que piensa, por ejemplo, Julio Velarde, que es el funcionario público más talentoso, más respetado por su trayectoria y que se constituye en un ejemplo para todos. Tanto empresarios como trabajadores. ¿Podemos escuchar a Julio Velarde, por favor? Parece que también tenemos problemas, pero felizmente acá cuento con una transcripción de lo que Julio Velarde compartía en el ámbito del CADE, cuando se refería al servicio civil, ¿no? Decía que es imposible tener un país desarrollado si no contamos con un servicio civil que más o menos funcione de manera adecuada. Me da pena cuando hablo con las grandes empresas y me dicen que van a los ministerios y que no tienen interlocutor, o que cuando hay un interlocutor, este no entiende lo que se le está exponiendo o lo que es las soluciones que se requieren. A ese nivel estamos, dice Julio Velarde, y eso es realmente patético. Estoy transcribiendo sus palabras. Y es problemático además. Es necesario contar con un buen servicio civil, aunque esto parezca casi imposible. No sé si aún Servicio estamos a tiempo. civil. Ahí va. Es imposible tener un país desarrollado si no tenemos un servicio civil que más o menos funcione. Me da pena cuando hablo con unas empresas grandes y me dicen que van a un ministerio y no tienen interlocutor. Digo interlocutor que no entienden lo que quieren a ese nivel. Y eso sí es patético y bien problemático, ¿no? Sí se tiene que tener, bueno, se discutió ayer, no voy a entenderme eso, pero sin un buen servicio civil es casi imposible. Puede llegar a ser patético, pero también tenemos que ser conscientes de que no todo el servicio civil está en esta misma situación, ¿no? Hay muchos funcionarios y muchos colaboradores y servidores públicos de gran nivel, con gran calidad y con gran esfuerzo, inclusive muchas veces contracorriente, tratan de llevar adelante su labor y su función con total responsabilidad y respeto al Estado y a la ciudadanía. Pero también es verdad que necesitamos formar cada vez mejores personas y para eso tiene que instaurarse una conveniente carrera pública a fin de evitar que el servicio público, las posiciones en los ministerios y distintas instancias no sean captados por los apetitos políticos. ¿Qué estamos haciendo del sector público, privado, academia y ciudadanía para cambiar esta realidad? Peter Drucker nos da una pista y una excelente respuesta. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. La mejor forma de lograr el cambio que estamos buscando es trabajar para que ese cambio se dé. Entonces, con esa visión de futuro, la Cámara
como comenté brevemente anteriormente, lanza este semillero para funcionarios, para futuros funcionarios y servidores públicos, un programa que ya ha contado en este año 2024 con una segunda edición y que está apuntando a generar una serie de alianzas con distintas instituciones para que estos jóvenes que han sido formados durante el programa puedan acceder primero tal vez como prácticas profesionales y luego ya como funcionarios a la carrera pública. Y el otro programa que mencionaba, que es el de Generación F, ¿no? Nuestra primera edición este año, que está buscando promover a estos jóvenes líderes profesionales y empresariales. Lo que buscamos es poder tener en los dos lados de la mesa a gente de primer nivel, gente A1, gente que tenga la mejor formación y sobre todo los valores necesarios para ejercer tanto la función pública como la labor empresarial. El semillero que está orientado a jóvenes que están por encima del quinto superior. Estos programas nuestros de los 2 últimos años han contado inclusive con jóvenes estudiantes, varones y damas que están en el 10º superior. Tiene 4 objetivos, 4 aspectos que pretende cubrir, ¿no? El primero es contribuir a la formación de futuros servidores y o funcionarios públicos en nuestro país para fortalecer las instituciones públicas, incidiendo en sus capacidades, competencias y formación ética. Sobre todo en esto último, porque obviamente los jóvenes ya vienen con una formación de primer nivel de las universidades y el programa no pretende sustituir el rol que cumple la universidad en la formación profesional de cada uno de ellos. Lo que el programa persigue es poder reforzar aquellos aspectos que tienen que ver con la conducta ética y con la conducta y manejo transparente. Lo otro que buscamos y aspiramos es contrarrestar la corrupción y promover la eficiencia del gasto, una vez que ellos ya están al frente de una función de administrar los recursos del Estado desde el servicio público. Una tercera objetivo es motivar a los jóvenes universitarios a participar de la administración pública para mejorar estándares de los servicios que se brindan a la ciudadanía. Y finalmente, pretendemos desde el programa realizar convenios o alianzas estratégicas con entidades del Estado para que puedan evaluar e incorporar gradualmente a dichos jóvenes mediante prácticas profesionales y luego más adelante, una vez que hayan cumplido su ciclo de formación profesional, porque el programa está orientado a jóvenes de los 2 últimos años de formación universitaria, tal vez puedan incorporarse. Este es un programa que reúne en 12 sesiones a importantes referentes de la función pública y del quehacer nacional en pro de instaurar y de generar un cambio cultural en el Perú en pro de la transparencia y la integridad. Nuestros capacitadores, nuestros formadores, son todos ellos personas de reconocida trayectoria en sus distintos ámbitos y todos ellos participan de manera gratuita, ad honorem. Estamos muy agradecidos que hayan podido aceptar destinar el tiempo necesario para la preparación de sus exposiciones y para poder compartir con los participantes de los programas y que esto lo hagan inclusive sacrificando muchas veces sus horas de desarrollo y desempeño profesional y laboral. Buscamos que los formadores sean personas de excelencia que puedan ayudar a transferir y a transmitir estos experiencias, sobre todo, lo importante que es su experiencia y testimonio de vida, así como su modo de enfrentar y de enfocar el servicio público y con todo lo que ello implica, porque muchos de ustedes que son funcionarios públicos ya saben que muchas veces los que han sido funcionarios públicos o son funcionarios públicos están expuestos a una serie de procedimientos legales, judiciales, inclusive muchos años después de haber dejado la función. Entonces también tienen que estar preparados para poder hacer frente a ello. Entonces, así como el programa no cuesta nada a los jóvenes que participan a nivel nacional, ni a las universidades que los patrocinan no les cuesta un centavo, tampoco nuestros colaboradores de excelencia, nuestros formadores, perciben ningún tipo de monumento.
Y yo creo que aquí sería importante, por ejemplo, escuchar, y ojalá una vez más nos ayude la tecnología, qué nos dice Cecilia Blume sobre su experiencia en la carrera pública. Ah, ¿Qué hacer para tener carrera pública? Entender que se sirve al Perú, entender que en el Estado no se enriquece nadie, no debe, tratar de trabajar para que los mejores profesionales vayan al Estado y todos deberían servir al país y hacerlo lo mejor posible. El video no es, y el audio no está acelerado. Así es Cecilia. Así de vehemente además para poder desempeñar o para poder compartir lo que ha sido sus largos años de servicio al sector público. Y ustedes saben que bien, si bien ahora ella está lejos de la función pública, siempre está cerca porque siempre está colaborando, está apoyando, está aportando con ideas, pero que durante muchos, muchos años fue una funcionario de muy alto nivel al servicio del país, independientemente de los gobiernos para los por cuales fue convocada. Y yo me permitiría compartir además un testimonio, una experiencia que ella compartió cuando se participó en la sesión inaugural del semillero de formación de futuros funcionarios y servidores públicos en la Cámara de Comercio a fines de septiembre de este año, cuando ella mencionó que su primer trabajo en el sector público fue bajo el mando de Jorge San Román, que ha sido uno de los más importantes funcionarios públicos, sobre todo con conocimiento en temas de concesiones, de mineras y de telecomunicaciones. Y cuando Cecilia fue contratada para trabajar en el viceministerio que él tenía a su cargo, él la visitó en su oficina y le dijo, bueno, ya nos hemos sido presentados, pero yo quiero presentarte a quien es tu jefe. Y le entregó, ella dice, una bandera del Perú. Estas banderitas que se usan para los desfiles o que se usan para las expresiones públicas en fiestas patrias, le dijo, este es tu empleador, para este es quien tú trabajas, cumple bien tu labor en el servicio público. Y Cecilia, y yo lo he visto, lo podía apreciar en su oficina, aún tiene esa bandera que hace más de 30 y tantos años Jorge San Román le entregó, dándole la visión de finalmente quién era su empleador y para quién tenía que trabajar y por ello cómo tenía que trabajar, es decir, con qué perspectiva y con qué visión. Entonces, ¿qué experiencia recogemos y quiero compartir con ustedes de lo que han sido estos 2 años de el semillero de formación de funcionarios públicos? El año pasado, que fue nuestro primer año, tuvimos 38 postulaciones, se admitieron a 30 participantes, eran alumnos de 7 universidades, todos ellos, como menciono, auspiciados y patrocinados por sus distintas facultades de formación, de 7 universidades, de 4 regiones del país y con 7 carreras, representantes de 7 carreras. Este año recibimos 452 postulaciones de 63 universidades, de 19 departamentos, 30 ciudades, y admitimos a 60 alumnos de 16 carreras profesionales. Ahí hay un código QR por si ustedes quieren acceder y conocer un poquito más en detalle del programa. Pero creo que lo importante de destacar de estos 2 años es que ya hay 3 de estos jóvenes que están vinculados a distintas instituciones. Una de ellas es Ciudadanos al Día, que ustedes seguramente conocen, y que el sistema y el proceso que hemos venido desempeñando, que implica que luego de las 12 sesiones formativas hay un
Buenas tardes. Bueno, el doctor Hernán ha tenido un pequeño problema técnico. Vamos a esperar unos minutitos para que pueda recobrar el tema de su conexión. Ahí está. Mil disculpas, se cayó la conexión. Se cuide, doctor. Me parece bien interesante si pudiésemos escuchar a lo que los chicos que para este programa pudiesen compartir. Cristina, ¿podemos proyectar? En todo, contar brevemente la experiencia que venimos cumpliendo con el otro programa con el cual estamos apostando a jóvenes, que es Generación F. ¿Estamos, Cristina? Bueno, en todo caso, vamos a pasar la información a los organizadores, que en todo caso ya la tienen, para que en el caso que haya interés de los participantes, a ver, vamos a ver si funciona. Gracias. El Estado no es para ir a enriquecer. Conoce a los alumnos del semillero CCL, que sueñan con trabajar en un Perú mejor. Que creo que es una oportunidad para aprender sobre las habilidades tanto técnicas como blandas para cumplir los requisitos que los futuros funcionarios públicos necesitan en el Perú. El Estado no es para ir a enriquecer, sino poner el interés ciudadano primero sobre los tuyos y trabajar por ellos. Trabajar largas horas y ver los resultados y los impactos. Los docentes también son personas que han trabajado en el Estado peruano. Le puedes hacer cualquier consulta y te responde con toda la seguridad y sobre todo con todo el conocimiento de sus experiencias. Esto va a ser la base para yo poder fortalecer mis conocimientos en la materia que quiero desempeñar en mi carrera y en un futuro poder ejercer un cargo en administración pública. Los ponentes que han venido a hablar han sido bastante especializados. La primera ponencia fue bastante entretenida y con bastantes experiencias sobre lo que es ser un funcionario público y las habilidades que necesita un buen funcionario público para poder desarrollar bien su labor. Gracias, Cristina. Y bueno, es un programa por el que vamos a seguir apostando, vamos a seguir trabajando para que se pueda ampliar. Estamos en contacto con distintas organizaciones que nos permitan un apoyo para poder ampliar el ámbito de desarrollo de la iniciativa. Como ustedes saben por lo que les he explicado, el programa se desarrolla de manera híbrida porque los universitarios que participan desde Lima lo hacen de manera presencial, pero los que participan desde las regiones lo hacen de manera virtual. Sin embargo, la próxima semana que vamos a llevar a cabo la clausura y hacia mediados de enero que vamos a tener el programa de visitas a distintas instituciones, sí, todos ellos participan de manera presencial. El segundo programa con el cual termino, porque creo que ya estamos con el tiempo, es el que está referido a Generación F. Aquí voy a hacer simplemente una explicación muy breve, que este es un programa de formación de líderes con valores, líderes empresariales con valores, y al decir empresariales involucramos también a los jóvenes profesionales. Acá lo más importante de las experiencias que yo es que despierta, sobre todo entre las damas, este programa. Y entre las personas que mayor calificaciones hemos recibido para ambos programas son mujeres. Creo que es importante que se destaque y se ponga en conocimiento. Este programa de Generación F recibió 350 solicitudes y se aceptaron 50 convocados. Entre ellos tenemos personas que han hecho de diferentes desarrollos y se han desempeñado en distintos ámbitos. Una de las personas con las cuales me ha tocado poder interactuar un poco más es con Miguel Alor, que es un
ingeniero que ha desarrollado una serie de iniciativas y que inclusive ha desarrollado algunas herramientas y plataformas para supervisar y colaborar en temas de supervisión y de compras públicas o de inversión y de gestión pública en otros países, no en el Perú, pero sí en otros países. Y creo que es bien interesante lo que él viene haciendo a través de su grupo de consultores y que queremos a través de Generación F que se pueda conocer un poco más y seguir difundiendo entre los demás participantes. Como ven, una vez más, en el programa, en los convocados al programa, en ambos programas casi es el 60% de chicas y de estudiantes y profesionales, lo cual realmente nos llena de mucha satisfacción. Y hay también personas que están ya participando sobre todo de Generación F, en instituciones del sector público, así como del sector privado, mayoritariamente. ¿Por qué hacemos esto? Me refiero a tal vez una de las primeras frases que usé al inicio de esta presentación, porque antes que empresarios somos ciudadanos, porque estamos comprometidos con el desarrollo del país desde nuestra acta de nacimiento como Cámara de Comercio de Lima, porque procuramos dejar una huella, más aún, tal vez en otros momentos no se sentía con tanta urgencia este llamado a la acción que nos invita a no hacer las cosas tampoco de manera aislada, a tratar de colaborar, sector público, sector privado, involucrar a la academia, trabajar de la mano con la sociedad civil, que la sociedad civil, las organizaciones, las ONGs no son enemigas de las empresas, ni las empresas son enemigas de las ONGs, ni del sector público es enemigo del empresariado, ni el empresariado del sector público. Cuando tenemos una meta y identificamos alguna acción concreta o alguna área de trabajo a realizar, y en que es más importante que la lucha contra la corrupción, debemos estar todos unidos. Yo solamente quisiera terminar con una última transparencia, que es un poco la razón de ser de nuestra Comisión de Integridad y el por qué la Cámara, que trabaja en distintos espacios, que aporta políticas públicas en materia de defensa de la democracia, de defensa del sistema económico, de defensa de la seguridad ciudadana y en otros espacios también trabajamos con dos ejes importantes, uno de ellos la innovación y la tecnología y el otro importantísimo, el de la integridad. Y porque estamos convencidos de que la corrupción empobrece, que la corrupción envilece y que la corrupción mata, queremos seguir trabajando juntos por un Perú íntegro. Muchas gracias por su atención. Espero sepan disculpar las dificultades de conexión y estoy a su disposición para las preguntas que consideren adecuadas. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar agradecerle, doctor Hernán, por la excelente ponencia y tener la disposición de poder integrar el panel de ponentes invitados en esta conferencia de buenas prácticas para la integridad pública. Bastante interesante las propuestas e iniciativas que tiene justamente, ¿no? del semillero, de Generación F, y queríamos empezar con la primera consulta, poniendo un poco el contexto de esta primera iniciativa, que son los semilleros para futuros funcionarios y servidores públicos, donde se entiende y se busca pues darles a los estudiantes pues un poco de conocimiento sobre integridad, gobernabilidad corporativa, historia de corrupción y varios otros temas que se generan en este programa, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia, ¿usted cree que podría replicarse con el programa, por ejemplo, de CECIGRA, del mismo Ministerio de Justicia? ¿Y cuál considera usted que son los primeros pasos que tendrían que darse para poder generar este símil en este mismo programa del Ministerio, ¿no? Bueno, mira, como podrán haber apreciado, el programa es un programa muy simple, ¿no? El programa ha identificado temas que son de interés a partir de encuestas y de expresiones que tanto, por un lado, los estudiantes, por otro lado, las personas del mundo académico y los empresarios han manifestado sobre lo que debería ser parte de un programa de formación, de coaching, por llamarlo de alguna manera, a los jóvenes que quisieran, porque todos estos jóvenes han expresado
su voluntad y lo han hecho a través de una comunicación dirigida a los organizadores para pidiendo ser admitido en el programa. Y todos ellos han expresado su voluntad y su vocación de incorporarse al servicio público. Yo creo que el programa es altamente replicable, la metodología, la forma de hacerlo es altamente replicable. Por supuesto que hay que contar con el apoyo de aquellos que sean formadores y que estén dispuestos, sobre todo si no se cuenta con recursos para poder retribuir su tiempo, que lo hagan de manera voluntaria. A nosotros, hasta el momento nos ha funcionado, han sido muy generosos los distintos profesores y panelistas que ustedes han visto, como Diego Macera, José Ugaz, en fin, mucha gente que ustedes conocen por su trayectoria, y yo creo que perfectamente podría hacerse una réplica. Este programa me tocó, tuve la oportunidad de presentarlo en la 9ª Semana Regional de Integridad a nivel Latinoamérica que se realizó en la ciudad de Santiago, promovida por Alliance for Integrity, GIZ y otras organizaciones, o evento en el que a mí participó la Secretaría de Integridad Pública de Perú. Y la Cámara de Comercio de Santiago, por ejemplo, nos lo pidió para poder evaluar su incorporación, ¿no? Y adecuándolo, por supuesto, a su realidad. Así que nosotros estamos abiertos a poder colaborar y poder ser parte de cualquier iniciativa que pudiese ser integradora, porque también es cierto que debemos apuntar a sumar esfuerzos, ¿no? No repetir, no duplicar lo que ya está. Y si en el andar encontramos que podemos encontrar sinergias con estos programas o con programas que pudiesen desarrollarse de Servir o de otras instituciones, estamos dispuestos a hacerlo. Esto lo que busca es cubrir un espacio que creemos, entendemos, a nivel universitario, a nivel de jóvenes, no estaba siendo cubierto del todo, porque no todas las carreras, no todos los currículos tienen, y todas las universidades tienen ponen énfasis en estos aspectos de ética o de comportamiento para la gestión pública, ¿no? Así que estamos dispuestos a colaborar y a trabajar. Muchas gracias por esa primera respuesta. Solamente antes de irnos a la siguiente pregunta, para continuar con el tema de las iniciativas que justamente ha propuesto el día de hoy, sí me gustaría saber, porque nos los han consultado bastante, cómo pueden acceder a estas solicitudes para poder participar tanto del semillero como de generación. Es solamente como para cerrar este tema de las iniciativas. No, me parece muy acertada y muy oportuna la pregunta. Nosotros lanzamos una convocatoria. Generalmente se realiza en el primer semestre académico, ¿no? A partir de entre abril y junio se hace una convocatoria que se envía a las universidades, a todas las universidades a nivel nacional, y también se comunica a través de las redes sociales. Pero independientemente de ello, pueden ingresar a la web de la Cámara de Comercio de Lima y ubicar la información referida al semillero, y ahí se van publicando y se van publicitando las etapas. Lo único que es necesario para ser parte o para ser participar de la etapa de evaluación previa a la incorporación al programa es que tiene que haber una carta de presentación de la facultad o de la universidad, y que además certifique que el alumno forma parte del quinto superior o un nivel más alto de rendimiento académico. Una carta suscrita por el propio alumno, ¿no? En la cual él exprese su voluntad de por qué quiere ser parte del programa, y donde seguramente va a exponer que al menos ha pensado o está seriamente considerando, una vez concluida su etapa de formación universitaria, vincularse al servicio público. Esas son las principales dos herramientas, ¿no? La carta de la universidad, la certificación de que forma parte del tercero, del quinto o superior o un nivel más alto, y la carta propia del joven, postulante, varón o mujer, expresando su interés de participar en el programa. Y para ir cerrando con el tema de justamente esas iniciativas, respecto, porque también lo consultan, es de cualquier carrera, ¿hay alguna carreras en específico? En realidad, el primer año, como era una suerte de piloto, era un programa en serio, ¿no?
pero ya teníamos que un poco acotar el nivel o el ámbito, ¿no? El universo de formación, porque también hay una pequeña, no dificultad, pero cuando convocamos a los académicos, a las personas, a los especialistas que dan las charlas, hay que ponerlos en autos que muchos a veces son abogados o muchos son gestores públicos o son economistas y tenemos mucho interés, muchísimo interés de gente que estudió antropología, ciencias sociales, hay médicos, hay ingenieros, o sea, hay de todo tipo de profesiones porque todos ellos en algún momento pueden ser parte del servicio público y van a tener algún nivel de responsabilidad dependiendo del rol que les corresponda en la administración de recursos del país, ¿no? Entonces, al comienzo preseleccionamos siete carreras: Derecho, Economía, Administración, Ingeniería, algunas pocas, pero luego, como hemos visto, hemos tenido 17 carreras y en realidad se señala que hay que convoca a estudiantes de estas carreras profesionales, pero no significa una limitación si viene alguna postulación y es una persona con las calificaciones y las cualidades como para ser parte del programa y que encontramos que puede ser importante para él, para su formación, que sea vinculado. Es principalmente referencial. Pero tenemos carreras de antropología, como te menciono, a sociología, economía, derecho, ¿no? Diversas carreras profesionales. Muchas gracias por la respuesta. Justamente lo habían consultado ahí en el chat por el interés que había brindado justamente esta iniciativa. La siguiente consulta sí que queríamos realizar es, o qué considera usted que son los aspectos que se debe trabajar justamente para fortalecer esta cooperación entre el sector público y el sector privado en aras de la lucha contra la corrupción, ¿no? A ver, como que hay varias aristas para poder hacer frente. Para hablar, siempre, en todo caso, siempre señalamos lo que no hacen los otros, ¿no? Y no lo que no hacemos nosotros. Yo creo que en todas las instituciones, en todas las instancias que están involucradas en la lucha contra la corrupción, debemos de quebrar o romper paradigmas, debemos de desterrar la desconfianza. Creo que durante muchos años ha habido mucha desconfianza sobre el sector privado, sobre los empresarios, sobre el sector público, sobre las ONG, Creo que hay que dejar de lado esas posiciones, eso que nos busca separar y que me permito, tal vez no es el ámbito, pero hacer énfasis. Todo parece apuntar en que en el Perú no hay solución y no hay solución porque no podemos hablar con los que piensan diferente a nosotros. ¿Mm? Y la verdad que aun cuando tengamos líneas políticas o posiciones económicas distintas, pensando en el país, siempre vamos a poder encontrar algún punto de encuentro, algún tema de agenda, alguna agenda básica en la cual todos podemos sumar. Entonces creo que nos están empujando, nos quieren empujar a una polarización en la cual no podemos hablar porque eres caviar, porque eres DBA, porque eres rojo, terruco, porque eres, bueno, terruco en el sentido de vincular a cualquier persona que tiene una línea de pensamiento, digamos que lo que se llamaba tradicionalmente a la izquierda, pero se comienza a etiquetar a las personas y eso pareciera que nos impide dialogar. Somos peruanos y si queremos hacer algo por el Perú, vamos a encontrar seguramente algún punto de ejemplo, salvo con los extremistas o los violentistas. Con esos es a veces muy difícil poder conversar, ¿no? Pero entonces, creo que lo que tenemos que hacer para poder trabajar de manera conjunta y colaborativa en el trabajo de la lucha contra la corrupción es, primero, perder o desterrar la desconfianza que habemos entre los distintos actores. Lo segundo es que podamos, sinceramente, conjugar esfuerzos, buscar positivamente y con decisión y voluntad el poner las cosas en común. Muchas veces no queremos ceder espacios que ya tenemos ocupados por protagonismo, porque si yo entro en un colectivo, ya pierde la identidad de la Cámara y la Cámara de Comercio ya no va a sonar, porque ahora va a ser esto parte del colectivo, vivamos la transparencia, por decir, ¿no?
Entonces, eso es otro aspecto en el cual hay que un poquito de poner. Lo tercero, yo diría que hay que también vencer el desencanto, vencer la desilusión. Nosotros formamos parte de la Comisión Alto Nivel Anticorrupción desde hace muchos años. Hemos sido parte de distintos esfuerzos en distintos colectivos y la verdad que, por un lado, cuando son instituciones, y ustedes son una institución del Estado, donde hay una dirigencia que no está comprometida, es difícil. Nosotros hemos acusado, como en su momento hemos acusado también de falta de interés de los propios empresarios en estos temas, también hemos acusado que en los últimos años realmente no ha habido gran voluntad ni mucha voluntad política para hacer frente al tema de la lucha contra la corrupción. Y yo acá quiero reconocer en una entidad, pero que quiero hacer extensivo este reconocimiento a otras tantas instituciones como ustedes, el Ministerio de Justicia y otras, que a pesar de que no hay voluntad política, a pesar de ello vienen trabajando contracorriente para poder avanzar en el tema de instaurar una cultura de integridad, de avanzar con la conformación de las comisiones, los comités de integridad, de avanzar con la formación de profesionales. Realmente soy testigo y somos muchos testigos de las cosas que, por ejemplo, la Secretaría de Integridad Pública ha venido haciendo, aún con poco soporte y poco apoyo de la entidad a la cual están adscritos. Y así también en distintas otras instituciones. Hay un trabajo importante que a veces no es visto, que no es porque criticamos a la entidad mayor, ¿no? Criticamos al comportamiento de algunas personas que están ocupando altas posiciones de gobierno, pero eso no deja, no nos cega no queremos dejar de mencionarlo. Pero sí es necesario que haya también un espacio en el cual se pueda promover y se den avances. Y por otro lado, creo que también tenemos que ser más imaginativos, tenemos que ser más creativos. No tenemos que sentarnos a esperar que otro haga el trabajo que no estamos haciendo nosotros. De repente, por ejemplo, nosotros con esta iniciativa del semillero, más adelante diremos, bueno, ya esto tiene un nivel en el cual ya podría ser incorporado o trabajado de otra manera. Bueno, ceder el espacio y trabajarlo en conjunto. Pero lo importante es la suma de voluntades, que haya una sincera evaluación, una sincera introspección, un acto de contrición, si podemos verlo desde un punto de vista más del sentido religioso, y hacer un cambio de conducta, porque si no se da eso, si no se dan esos espacios, y si no ayudamos a generar esos espacios para poder encontrar acciones y para poder diseñar acciones en pro de un cambio en el país, no se van a dar. Y por supuesto también hay sí algunas cosas que se tienen que hacer un poco mejor desde otros ámbitos. Eh, no puede ser que tengamos procesos de investigación de casos de corrupción que no terminan nunca, en los cuales no hay gente que esté presa, que haya sido sentenciada o que haya sido exonerada de culpa, ¿no? Porque también pueden ser gente que esté encausada y que no tenga responsabilidad. Todo eso genera esta suerte de actitud, de un poco de desesperanza, de frustración, ¿no? Y que también de alguna manera colabora a la normalización de estos actos de corrupción, ¿no? O sea, ya, bueno, sí, pues el Perú es así, y el Perú sigue avanzando, y el Perú sigue creciendo, y no importa, pues hay corruptos, así es, ¿no? No, creo que hacer ese tipo de cambios que parten mucho más a veces de la persona, del responsable de una función, que de más leyes, que de más normas o más sanciones o más actos punitivos, ¿no? Excelente respuesta, doctora Nan. Muchas gracias por la respuesta. Ya vamos llegando a la parte final. Vamos a concluir con dos últimas consultas. Y justamente lo habló en su ponencia, lo ha mencionado también en esta última respuesta, ¿no? Sobre el tema esta de la cultura del vivo, ¿no? Que empieza a ser normalizada en ciertos actos y a veces hasta institucionalizado en ciertas entidades estos comportamientos o malas praxis, ¿no? Entonces, sí quisiera de repente que desde de su propia experiencia, cómo poder superar esta idea, ¿no? Y esta práctica que se realiza, que de una manera u otra, para generar algún tipo de empresa o emprendimiento, siempre tenemos que mínimamente ceder a estos casos de microcorrupción, es decir, tipo coimas o pagos indebidos,
para poder competir o salir a flote a través de un emprendimiento o empresa, ¿no? ¿Cómo podemos superar justamente esa idea o esa mala práctica, ¿no? A ver, nosotros proponemos de que no debería incurrirse ningún acto de falta de transparencia, ninguna coima, ningún pago por un servicio que debería darse de manera gratuita y que debería además darse de manera oportuna, en los plazos y en los términos. Pero muchas personas, no solamente empresarios, muchas personas, ciudadanos de a pie, que necesitan hacer un trámite, necesitan asistir a un servicio público, se enfrentan a estas circunstancias, donde o dan una compensación, una retribución de tipo económico o de otra naturaleza, que no voy a abundar en ello, o no reciben el servicio o no acceden a la petición que están cumpliendo. Tiene que haber mucho más control, por un lado, de parte de las organizaciones que brindan servicios para poder ejercer un efectivo control y que se establezcan además canales de denuncia para poder denunciar de manera anónima y efectiva con sanciones a estas personas que proceden de mala manera. Pero también hay que formar mucho más a los empresarios y a la ciudadanía a que no caigan en eso, que no cedan. Muchas veces escuchamos experiencias de personas que son intervenidas o que se enfrentan a eso, y cuando no ceden, al final la persona que está ejerciendo un nivel de presión para recibir algo a cambio, cede, dice, bueno, ya pasa, pues ya no, ya, ¿no? Bueno, hablando de multas, hablando de papeletas, hablando de muchas cosas, ¿no? Pero el cambio es un cambio, es difícil, es largo y tiene que empezar desde la casa. Y no debería mencionarlo porque estamos hablando, estoy tratando de ser positivo, pero muchas veces yo tengo una hija que es educadora, ¿no? Que es profesora. Y cuando, por ejemplo, se llama a los padres porque el niño tuvo una conducta que más o menos está en línea con lo que estamos conversando, los padres más bien celebran delante del niño, delante de la profesora, que el niño haya procedido de esa manera. Entonces, es muy difícil después en la escuela y en niveles más altos de formación, si está ya interiorizado, si está autorizado en el menor, en el joven, en la niña, estas conductas, va a ser más difícil generar el cambio. Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo desde pequeño, del nido de infante. No hay pues una escuela para padres, lamentablemente, ¿no? Y seguramente si lo hubiese también, habría malos alumnos, malos padres que se gradúen, pero que no necesariamente observan, pero creo que lo hacen muchas veces porque no encuentran o no conocen o no se dan cuenta de la real dimensión del impacto que puedes obtener en el futuro y que puedes tener ya. Porque la ventaja que tú estás recibiendo de manera indebida está significando matemáticamente y geométricamente un perjuicio a alguien. Eso que tú estás obteniendo de manera inadecuada está perjudicándole a alguien, se lo estás quitando a alguien, se lo estás robando a alguien. Si no se ven, si seguimos siendo como somos los peruanos y los limeños en particular, que nos gusta hablar con eufemismos, que no decimos no llamamos las cosas por su nombre, que no nos gusta decir lo que pensamos porque no queremos quedar mal, vamos a seguir manteniendo este tipo de conductas. Seguramente con el esfuerzo de todos irán reduciendo, pero va a ser más lento el proceso. Entonces, el cambio, como bien dijo mi predecesor, cultural, claro, nosotros apuntamos al cambio del cambio cultural en tema de integridad, pero en realidad el cambio cultural es general. O sea, acá tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? El machismo, la violencia, la actitud prepotente, el hecho de que las personas se consideran de mayor rango, mayor nivel porque tienen una casa en un lugar o tienen tal auto o tienen el color de piel de tal color o porque hablan de una manera o de otra manera. Entonces, mientras eso no cambie, mientras eso no se transforme, todo va a ser un poco más lento, pero hay que empezar. Y los empresarios queremos hacer nuestro trabajo hacia adentro del propio sector empresarial y de alguna manera, si se puede, contribuir con iniciativas como estas que estamos conversando. Perfecto, doctor Hernán. Muchísimas gracias por la disponibilidad, por justamente brindar esta ponencia y también tener la amabilidad de poder responder las consultas que los participantes de esta conferencia
nos han brindado a través del botón de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Yo les Si quieres agradezco a cerrar con ustedes alguna... por la oportunidad, les agradezco a todos aquellos que han seguido esta iniciativa, espero haya sido de utilidad, y siempre estamos a disposición en la Cámara de Comercio de Lima. Nos están acompañando Nelly Gamarra, nuestra directora de de normativa, perdón, y regulación, que es de hecho es la co-creadora de esta iniciativa de semillero, y está también Chelsea, está Grecia, está Cristina, todos estamos a su disposición en la medida que deciden hacer alguna consulta. Gracias por habernos permitido este espacio para darnos a conocer. Perfecto, doctor Hernán. Queremos cerrar esta conferencia con las palabras de la licenciada Jimena Miroslava Pinto, quien es directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Adelante, la dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Hernán Lanzara, gracias a Elisa Noaín, que está presente, gracias también a Roberto Palacios, también por la conferencia y sus ponencias. Estamos muy agradecidos por escuchar sus experiencias, que no solamente nos inspiran, sino también nos enriquecen en conocimientos. Y por parte del Centro de Estudios, continuamos con el compromiso de seguir desarrollando y haciendo más de estas charlas y conferencias para llegar también a más personas con conocimiento. Eso es todo. Más bien agradecer también a las 989 personas que están conectadas ahorita en nuestra plataforma, y agradecerles y bueno, desearles una feliz tarde a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y buenas tardes.